Viva la Palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. Bueno, amigos, le damos la más cordial bienvenida a otro episodio de Viva la Palabra. Nos encontramos en el 7º episodio de la primera temporada y le damos la gloria a Dios, ¿verdad?, de que hemos podido tener varios invitados especiales que nos han dado, por bendición de Dios y por la gracia de Dios, nos han dado de su tiempo para compartir un poco, ¿verdad?, de su trasfondo musical, pero sobre todo y más importante aún, hablarnos, ¿no?, del peso de la palabra en la música cristiana. Para esta primera temporada, aunque el tema base del programa es la palabra de Dios y la doctrina bíblica, quisimos dedicarla a la música cristiana. Y dentro de ese amplio tema, ¿no?, nos hemos enfocado en el valor que se le debe dar a las Escrituras. Creemos que no es algo opcional. Así que en esta ocasión tenemos de invitados a Paco y Brenda, que integran el dúo musical Dulos. Ellos son mexicanos y para nosotros es un placer, pero más que todo una bendición que nos regalen de su hermoso tiempo para estar con nosotros aquí en Pura Gracia y en este espacio de Viva la Palabra. Le damos la bienvenida a Paco y Brenda. Muchas gracias, Antolín. Nosotros honrados de estar acá, pasar un buen tiempo entre hermanos platicando sobre estos temas. Gracias a Pura Gracia por este espacio, este tiempo, y esperamos que sea de bendición. Paco y Brenda son matrimonio, así que yo voy a dejar que ustedes mismos se presenten. Dulos es un grupo musical, se han especializado específicamente en los himnos tradicionales, con un toque contemporáneo, música contemporánea, pero esas letras son letras que apelan, ¿verdad?, a esos himnos tradicionales, himnos históricos, ¿no?, que a lo largo de la historia de la iglesia, pues han bendecido al pueblo de Dios y qué bendición que podamos tener estos himnos actualizados con música contemporánea que apelan, ¿verdad?, a ese oyente joven, ese oyente de hoy día, pero con la misma verdad doctrinal y bíblica a la que le debemos dar el valor que merece, ¿no?, porque es palabra de Dios. Háblanos un poquito de ustedes, de cómo se inician en esto de la música antes de entrar, ¿verdad?, específicamente a lo que son los himnos y los trabajos que han hecho de grabaciones. ¿Cómo se inician en la música, Paco, Brenda? Bueno, todo inicia por mi familia. Vengo de padres músicos. En mi casa desde muy pequeño la música fue parte de nuestro día a día, digámoslo así. Ya en mi adolescencia, este, yo tuve mis primeros acercamientos con con los instrumentos. Empecé a tocar la guitarra acústica, me acuerdo, y me empezó a llamar la atención otro instrumento y otro y otro y otro. Y por la gracia de Dios, pude tener alguna facilidad en ello. No soy buenísimo en ninguno, pero de todos puedo tocar un poquito. Entonces, eh, a partir de ahí se fue desarrollando mi talento, mi amor por el instrumento también, mi cariño, la pasión por la música igual. Obviamente, eso fue desarrollando y creciendo. Ese fue mi acercamiento a la música, pero mi esposa tuvo un acercamiento mucho más muy distinto a ese. Pues yo realmente no tenía mucha idea de que, bueno, yo no sé tocar ningún instrumento, pero no tenía idea de que pues podía cantar. Esto pasó en una iglesia en la que estábamos, en un karaoke. Fue ahí donde nos dimos cuenta que pues tenía ahí un poco de talento y fue así como yo me inmiscuí en en la música, pero hasta ahorita no toco ningún instrumento. Cuéntanos un poquito también de dónde se congregan. Me habías dicho antes de la entrevista que viven en Nuevo León, específicamente en Monterrey, ¿no? Nuevo León es el estado. Cuéntanos un poquito acerca de eso, dónde se congregan. Claro que sí. Nosotros actualmente nos congregamos en Vida Nueva Apodaca. Apodaca es una de las ciudades que están en el área metropolitana. Monterrey es la más famosa de ellas. Nosotros realmente no vivimos como tal en Monterrey, pero Apodaca de Monterrey está a 15 minutos y nosotros vivimos en otra ciudad cerca de ellas a otros 15 minutos. Entonces, realmente todo está muy conectado. La famosa Monterrey, donde está el Cerro de la Silla, tal vez es una referencia que pueden tener por ahí, para aquellos que nos escuchan. Es una ciudad bastante grande, relativamente grande, bastante gente, mucha industria,
y nosotros estamos congregándonos en Apodaca, que es una de las ciudades, específicamente en Vida Nueva, una congregación de unos 6 años. Ya tenemos nosotros 5 años ahí. Estamos actualmente sirviendo, Antolín, en el área de la música. Estamos como diáconos ahí ahora mismo. Es una congregación bella, sencilla, eh, y donde el evangelio se puede respirar. Entonces, estamos agradecidos con Dios por vida nueva, y siempre bienvenidos cuando anden por acá. Siempre serán muy bienvenidos. Por favor, visítenos, estaremos encantados de conocerles. Gracias, esperamos que en el Señor que así sea algún momento que Él disponga. Estuve leyendo, de hecho, la descripción de su iglesia antes de conectarnos en la entrevista. Me gustó algo que establecen en el Somos de la Iglesia, que habla de que son una iglesia que donde se predica la palabra, pero también la cantan y la leen. Así que podemos ver quizás de dónde viene, ¿verdad? Ese enfoque de ustedes de que su música también lleve ese peso escritural, y es la razón por la que nos complace tenerle. Es el enfoque que le hemos querido dar a esta primera temporada de Viva la Palabra, y de eso queremos hablar con ustedes. Hemos tocado varios tópicos estableciendo el fundamento con varios de los entrevistados que tuvimos en los episodios anteriores. Y algo que tocamos, como decimos en Puerto Rico, por encimita, a vuelo de pájaro, el hecho de que la música, uno de los atributos que tiene es que puede apelar a las emociones muy fácilmente, ¿verdad? Se tiene quizás una mayor facilidad que cuando estamos hablando, ¿no? Dando un mensaje. Y es uno de los atributos que se pueden usar a favor de la música precisamente para esto que estamos hablando, llevar el evangelio. Pero como establecía unos de los entrevistados anteriores, trayendo el balance, no todo puede ser emociones, no nos podemos quedar en la emoción. Hay un libro en particular que me llama mucho la atención, que se llama Nuestra adoración importa, del pastor Bob Coughlin. Es un pastor y líder musical. Para los que no lo conocen, pues él es el líder de Sovereign Grace Music, de ese ministerio que ha grabado múltiples producciones. Llevan bastantes años, para gloria de Dios, ¿no? Y él escribió un libro específicamente de estos temas que estamos conversando, y algo que me llamó la atención en uno de sus capítulos es que él está hablando precisamente de esto de las emociones, de cómo la música apela a las emociones, pero él dice, ser conmovido emocionalmente no es lo mismo que ser cambiado espiritualmente. Él trae ese comentario como una manera de que no nos podemos conformar, especialmente si estamos hablando de un líder de música en una iglesia vocal o de un cantante cristiano, ¿verdad? No se debería conformar con apelar a las emociones, aunque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que, que no es que Dios no esté de acuerdo con las emociones, Él nos dio las emociones por algo. ¿Qué comentario tienen acerca de ese comentario, a su vez, que él hace, de que ser conmovido emocionalmente no es lo mismo que ser cambiado espiritualmente? ¿Y a qué debemos aspirar? Claro que sí, Antolín, es una muy buena pregunta. Es un tema profundo, es un tema de debate, para nada moderno. Tenemos muchas décadas debatiendo sobre eso, y creo que es bueno que sigamos en la reflexión porque em, somos humanos y por supuesto que tenemos emociones y no podemos separarnos de ellas. Están en nosotros y son parte de nosotros y son parte del plan de Dios también, y podemos glorificar a Dios con las emociones. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos importantes es que muchas veces, Antolín, no sabemos identificar las emociones, no sabemos cómo discernirlas, ni sabemos enfocarlas a algo. Es decir, no, en general no entendemos muy bien cómo es que la emoción, cuál es la dinámica de la emoción en nosotros. Es lo que yo pudiera decir al respecto. La tendencia es que en la etapa musical estemos en la congregación, en un contexto de congregación, está la música, y si no somos conscientes, podemos ser fácilmente guiados por el emocionalismo, porque la música mueve nuestras emociones. Tú y yo pudiéramos hacer un ejercicio, imaginarnos que estamos en la congregación
Imagínate que en un punto empieza la música y decimos, ok, este día voy a apagar el switch de las emociones. Ujú, ujú. Imposible, no Posible. podemos, por más que queramos utilizar solo la mente, no podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así, no nos creó que alguna parte de nuestro cuerpo tenga emoción y otra parte no, ¿verdad? Entonces, aunque nuestra tendencia es el emocionalismo, yo diría que lo más importante es entender las emociones, cómo es que la Biblia aborda ese tema y en específico en la música, que las emociones se sometan, puedan someterse a la verdad que estamos entonando, ¿verdad? Es lo que yo pudiera decir al respecto. No sé si tú tengas algún comentario. Pues sí, creo que sí es bien importante también como en este caso, ahorita los que están encargados a lo mejor del ministerio de alabanza o de adoración de la iglesia, que, que tratemos de cuidar como, pues no llevar a la gente como a eso, ¿sabes? Entonces, como centrar muy bien las canciones en la escritura y cuidarnos, cuidar eso. Paco, si entendí bien, ustedes son líderes musicales también en su iglesia local, además de diácono. Así es, hermano. Un punto bien importante y qué bueno que lo traiste a colación, el emocionalismo. Y es algo que precisamente leyendo el libro de Bob Kauflin hace la diferencia de que no es lo mismo emociones que emocionalismo. No son lo mismo y por lo tanto lo que debemos cuidar no es de no caer en ese extremo. Otro punto que él trae importante, y quiero citarlo directamente, ¿verdad? No quiero fallar, es el hecho de que la música afecta y nos ayuda en muchas maneras, pero no sustituye la verdad acerca de Dios. La música por sí misma nunca puede ayudarnos a entender el significado de la seidad de Dios, la naturaleza de la encarnación o el sacrificio sustitutorio de Cristo. Los instrumentos musicales no nos dicen cómo funciona la música en la adoración a Dios. Necesitamos leer nuestras Biblias y para saber lo que la Biblia dice, necesitamos la teología. Y buena teología, hace la aclaración. Así que yo creo que de eso se trata, ¿no? De que, como hablaba con algunos de los invitados anteriores que tuvimos, nuestra fe es necesario que esté informada y esté informada por la palabra de Dios, que es la que nos puede hablar verdaderamente a quién es el Dios que adoramos, ¿no? ¿Cuál fue la inspiración de ustedes para dedicarse casi exclusivamente, no sé si exclusivamente, ustedes no pueden aclarar, a los himnos, a esos himnos tradicionales? Y hago la pregunta porque precisamente la riqueza que tienen los himnos es ese valor que se le da a las escrituras, ¿no? A esas verdades que fueron defendidas a capa y espada, ¿no? Hace tantos siglos. Claro, gracias, claro que sí. Mira, nosotros decidimos empezar este camino de recursos, música bíblica, específicamente de himnos tradicionales, pero realmente también tocamos himnos contemporáneos, Antolín, eh, aunque la gente nos conoce más por los himnos tradicionales, que también es interesante ese punto, ¿no? En una época como la de ahora, es interesante cómo ver cómo la gente ha aceptado y ha consumido himnos que se han compuesto a veces hace décadas o incluso siglos. Y decidimos esto porque la razón fue la siguiente. Nosotros tuvimos el encuentro con los himnos hace relativamente poco, hace relativamente muy poco, más o menos 7 años. Entonces, tuvimos este encuentro con los himnos hace relativamente poco, y nuestra reacción fue, ¿qué es esto? ¿Qué es esto nuevo? Venimos de un contexto donde en general las canciones son bastante superficiales, se pone mucho énfasis en la música, en el ruido, en el espectáculo, y cuando tenemos esta experiencia donde lo importante es lo que se está cantando, la letra, lo importante es, segundo, escuchar a los demás cantar, para nosotros fue realmente impactante. Entonces, lo que hablamos nosotros fue, oye, ¿por qué no grabamos estos himnos y los compartimos vía mensaje, vía, vía mail a nuestros hermanos de la congregación? Ese fue nuestro deseo, Antolín, nuestro deseo original. Wow. Este, y cuando esto sucede,
un amigo nos anima a publicarlo en las diferentes plataformas de streaming. Nosotros nos rehusamos un poco, al final nos convenció y persuadidos las publicamos y fue ahí donde notamos que había una gran necesidad de escuchar estos himnos, no solo en nuestra iglesia local, pero era una situación más global, más de gente hispanohablante que quería escuchar canciones bíblicas y que no había mucho en el Internet. Entonces fue ahí donde nos propusimos de manera un poco más intencional, dedicar tiempo, tratar de hacer algún tipo de calendario, para poder estar proveyendo recursos de una manera un poco más continua. Quisiera que me cuenten un poquito entonces ahora de las producciones que han hecho. Sé que ustedes en el 2020 y 2021 grabaron consecutivamente dos de los álbumes que tienen a disposición en plataformas digitales, el de Himnos Volumen 1 e Himnos Volumen 2. Cuéntanos un poquito acerca de esas producciones y de otras que han tenido, porque sé que también han grabado varios sencillos, como dijiste también, himnos contemporáneos. Sí, con gusto. No sé si quieres platicar un poquito de cómo surge el primer. Pues el primer álbum surge a partir de Su Gracia es Mayor, que fue la primera canción que nosotros grabamos, que grabamos realmente de manera muy austera, fue muy improvisado. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero vimos que tuvo muy buena respuesta y eso nos llevó a buscar himnos que no teníamos en español, o sea que no había como ya traducciones en español. Y al fin pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. O que no estaban en Spotify las canciones, o que no estaban muy bien grabadas, que era como que lo grabaron de una iglesia así tal cual, o sea, como un audio, pues no una grabación como tal. Entonces eso nos lleva a crear Himnos Volumen 1, a buscar canciones que no estuvieran en español. Y también son canciones de las cuales nosotros, pues nos han bendecido mucho. Entonces eso nos lleva a Himnos Volumen 1 y por consecuencia después grabamos Himnos Volumen 2. Donde quisimos meter un poquito más de canciones y también ese álbum lo hicimos también con ayuda de hermanos de la iglesia para grabar coritos, entonces eso también fue un poquito diferente a Himnos Volumen 1. Sí, sí, sí. Cuando decimos corito nos referimos a como voces de audiencia, ¿no? Piensa que, pero sí, fue un proceso largo el del segundo álbum, el del álbum, porque el primero es un EP, esto es como un álbum más pequeñito, pero el álbum segundo de 10 canciones demoramos casi un año, porque realmente todo lo que hemos hecho hasta ahora prácticamente, pues lo he hecho yo en la parte musical, entonces se vuelve un poco pesado y tienes que dedicar bastante tiempo. Realmente el producir una canción conlleva mucho tiempo y entonces tardamos un año en eso. Por eso es también que ahora que por la gracia de Dios nos casamos hace ya 2 años, nosotros hemos lanzado un poquito menos de canciones anualmente, porque el tiempo se ha reducido un poco, digámoslo de esa manera, pero no hemos dejado de lanzar porque tenemos como este peso en nuestro corazón, esta
necesidad de poder bendecir a la iglesia de esta forma. Y ahora hemos sacado sencillos, es lo que hemos estado haciendo, sacando sencillos, sencillos, sencillos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Lo que ahora mismo se está cocinando, que de hecho estamos a 2 días del lanzamiento de este episodio, de que salga esta canción, es algo nuevo. Ya lo vieron anunciado seguramente muchos de ustedes, y es nuestro primer himno original. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora son traducciones de himnos ya compuestos por hermanos en otros países o en otra época de la historia, pero este himno que estamos a unas horas, a unos pocos días de lanzar, es nuestro primer himno original y estamos muy, muy emocionados, muy contentos. Tuve el honor de componerlo junto con un hermano de Estados Unidos, de Kentucky, que aprecio muchísimo, mi hermano Luis Marín, pastor en una iglesia allá, y estamos muy felices. Entonces nuestro plan ahora es sacar más himnos originales, más himnos inéditos o nunca antes compuestos, para proveer cantos no solo en español, sino que vengan de un corazón hispanohablante. ¿Sí me explico con eso? O sea, Amén. porque las traducciones son bellísimas y son una herramienta de mucha bendición para la iglesia hispanohablante. La mayoría de canciones que cantamos probablemente hayan sido compuestas por un hermano en Estados Unidos o en Holanda o en Alemania, yo no sé. Pero la realidad es que en toda traducción se arriesga mucho del contenido, porque es muy difícil adaptar de un idioma a otro, manteniendo sílabas, poesía, rima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro corazón ha estado esta necesidad o este deseo de empezar a escribir himnos originales. Entonces, eso es. Recuerdo un caso bastante cercano a ustedes, el de el hermano Luis Lazo de Gratia Dei. Ellos Claro, compusieron un himno a la Trinidad que entiendo que fue de inspiración propia, ¿no? Inédito, así y es. es bellísima las letras de ese himno. Así es, sí, claro, el hermano Luis y su hermana Ale son grandes amigos. De hecho, tuve el honor de trabajar esas canciones junto con ellos y ellos han hecho un gran trabajo. Entonces, orando para que Dios siga levantando más hermanos con este talento de la música, de la composición, para que se suban a este barco que está aún con muy pocos obreros, que la mies es mucha, hay mucha oportunidad para escribir y hay mucho de lo cual escribir. Nunca nos vamos a agotar las canciones, eh, aunque se hablen del mismo tema, sea de la justificación, nunca vamos a agotar el tema, porque nuestro Dios es un Dios infinito y hay muchas maneras de decir las cosas. Entonces, orando para que más hermanos se levanten. Amén, amén. ¿Qué nos pueden contar acerca de los temas que han grabado hasta ahora? ¿Alguno en particular que haya sido de bendición tanto para ustedes como por las respuestas que han visto en el pueblo? Yo sé que todos, ¿verdad? Porque todos traen la palabra de Dios de algún modo u otro en esas letras. Pero ¿hay alguno en particular, ¿verdad? Que les haya llenado a ustedes y al pueblo en particular por la respuesta que hayan tenido. Pues creo que el más, el más escuchado de Su Gracia es Mayor, que realmente tiene una hermosa letra, pero honestamente uno de mis himnos favoritos es Soberano Dios, porque cuando algo sale fuera de lo que uno piensa o que pensamos, llegamos a pensar que cómo pudo pasar esto, el recordar que Dios es soberano ante toda situación, pues me llena de gozo y de descansar en el Señor. Entonces, Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor.
Realmente ese es mi himno favorito, pero creo que Su gracia es mayor también ha sido, bueno, una bendición, pero también ha sido uno de los que más la gente pues escucha. Entonces, esos dos son los que han tenido más respuesta. Sí, son himnos hermosos. En mi caso, de los himnos que ya se han lanzado hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio, creo que tengo dos en especial. Claro que me encantan todos, por algo los escogimos, pero si pudiera escoger igual dos como mi esposa, sería el himno de Como el Siervo. Este himno ha sido tan especial para mí, himno que habla sobre la necesidad que tenemos de Dios. Como el ciervo que clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Y como cristianos incluso constantemente nos quedamos sedientos, inquietos, porque nuestra alma tiende a buscar fuentes agotadas de agua, ¿no? Como lo dice el profeta, ¿no? O Dios a través del profeta, que están buscando agua en cisternas rotas. Pero ¿qué le dice Dios? Vuelvan a mí y beban de mis aguas. Entonces esa imagen la tengo siempre muy presente. Y también otro de mis himnos favoritos es No soy yo, sino Cristo en mí. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Este himno lo lanzamos también recién. Es una traducción nuestra. Nos ayudó nuestro hermano queridísimo Fabricio Rodulfo, que también es parte del equipo de Sovereign Grace Music y Gracia Soberana en español. Y este himno ha sido de gran bendición. El de Como el Siervo tuvimos el gran honor de participar con nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez, posiblemente conocidos por mucho del público aquí. Y ellos han sido de gran bendición para nuestras vidas, han sido de ejemplo y oramos agradeciendo por su ministerio, por sus vidas también. Entonces esos serían mis dos himnos. Tengo entendido que el más reciente es Consumado todo en la cruz, ¿o me equivoco? Así es, ese es el más reciente. Cuán gloriosa voz de Cristo que proclama en la cruz, todo ha sido consumado, esperanza me dio Jesús. Componer es algo muy, en general muy complejo. Muchas personas no lo podemos hacer, y digo no lo podemos porque no me considero un compositor como tal, aunque tuve el honor de componer esta canción que está a punto de salir. Pero a esos hermanos que Dios les ha dado esa habilidad de expresar a través de composición lírica verdades del Evangelio, permítame hacer esta invitación, hermano, animarlos a que lo hagan, a que ejerciten ese músculo, porque la composición es igual, es una disciplina, es un músculo, es algo que se tiene que trabajar, y yo quiero aprovechar este espacio solamente para eso, ¿no? Para invitarlos, porque no hay muchos que lo hacen, y habemos gente como nosotros que estamos buscando hermanos que se quieran sumar a esta causa para poder hacer equipo y poder bendecir a la iglesia hispanohablante. Amén. Yo creo que sí, que sería interesante, o sea, importante que sean intencionales en eso, ¿no? Porque es una manera, como decía, de traer esas mismas verdades bíblicas. Te pusiste el ejemplo de la justificación, ¿verdad? Y otros temas de doctrina, ¿no? De la palabra. Traerlo en una letra contemporánea que apela a ese pueblo, ¿no? No sacrificando el contenido, pero trayéndolo en un lenguaje más actual, ¿no? Y que apela directamente a la comunidad que ustedes le siguen, ¿no? Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios en radio@puragracia.com o búscanos en las redes en Facebook como Pura Gracia Radio. Te invitamos también a conectarte en nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o visitar nuestra página www.puragracia.com.